Cárdenas Martínez están. Muy bien, vamos entonces a iniciar la Ya, lectura de hoy día. Les voy a ya. compartir un PPT para poder comenzar. Nos habíamos quedado hasta el capítulo 9, habíamos leído, así que hoy día nos tocaría continuar con el capítulo 10. Pero antes, quería indicarles un pequeño resumen Sí, de, sí, porque yo la anterior no estuve. ¿verdad? Así que bueno, ahí va. Muy bien, habíamos nosotros en el capítulo 8 visto esta última conversación que estuvo el dominicano y Enrique, hagamos un poquito de memoria sobre el plan que parece que están tramando, ¿no? Yo les había dicho que teníamos para un poquito volver y volver a estar en contexto. Nosotros teníamos esta especie de línea de tiempo, ¿no? Había una sincronía temporal, pero había también una asimetría porque no estaba todo cronológicamente puesto, sino que iba saltando episodios durante la lectura. Entonces veíamos que todo comenzaba con la United Fruit, después pasábamos al gobierno de Arévalo, que había logrado ya a través de un gobierno democrático derrocar al general Ubico. Pasábamos al gobierno de Arbenz, que había también se había elegido a través de elecciones luego de que Arévalo terminó su periodo, y ahorita estábamos en esta riña de que parecía que Carlos Castillo Armas estaba logrando ya todo un complot para poder invadir el gobierno de Arbenz, derrocar a Arbenz y tomar el poder de Guatemala. Sin embargo, la historia nos presenta ya después de la invasión el gobierno de Carlos Castillo Armas. Y vemos que aquí en esta narrativa se juntan tres cosas más en el tiempo. Miss Guatemala parecería que es la amante de Carlos Castillo Armas. El generalísimo Trujillo aparece en una narrativa donde está muy molesto con Castillo porque no ha cumplido lo que le ha prometido. Y Enrique y el dominicano están urdiendo algún plan, parecería que en contra de Castillo Armas. Entonces, bien, se encuentran estos tres personajes ya en la escena del gobierno de Armas. Muy bien. Entonces, en el capítulo 9 volvemos nuevamente a la historia de Jacobo Arbenz Guzmán. Habíamos llegado en el capítulo 8, como dijimos, hasta cuando el dominicano y Enrique se despiden, ambos toman un taxi y quedan de encontrarse a las 9 en la catedral de la Plaza Mayor o de la Plaza Grande. Bien, ¿qué es lo que suena el capítulo 9? Nos dice que Jacobo Arbenz Guzmán está en el exilio, ha sido exiliado, y está pasando revista, es decir, está recordando sus 3 años y medio de gobierno como presidente en Guatemala. Nos da a entender varias cosas. Por un lado, que ha sido derrocado. Por otro lado, que si ha sido exiliado, quiere decir que su derrocamiento ha estado de una manera poco ortodoxa. Y por otro lado, que parece que estos recuerdos a Arbenz no le ponen tan bien. Bueno, ¿qué recuerda? Nos recuerda cómo fue todo el proceso de Arbenz para lograr en el país la reforma agraria, ¿sí? Vemos que Arbenz era un convencido de que la reforma agraria iba a sacar a Guatemala del malestar que le había llevado esta especie de feudalismo en el que vivía, donde grandes finqueros y grandes empresarios habían tomado el control de las tierras y de la producción del país, inclusive sin pagar impuestos como la United Fruit. Y había visto Arbenz en su formación que la mejor manera de que Guatemala llegara a parecerse, por lo menos en algo, a Estados Unidos y a su progreso democrático y económico era a través de la reforma agraria. Es así que Arbenz se aventura, apenas inicia su gobierno en esta reforma, comienza a tener todo el ímpetu, tanto en el Parlamento como en la Cámara de Diputados, como en los juicios que se comienzan a hacer, él defiende a capa y espada este proyecto. Tiene el apoyo incondicional de Cristina Vilanova, su esposa, que también nos narra en sus memorias Arbenz que fue ella la que le ayudó a conocer a esta Guatemala pobre, esta Guatemala desigual, este país que no tenía todavía las oportunidades para poder crecer. Y ella le felicita a Arbenz por todo lo que él está haciendo con la reforma agraria, por su postura tan tajante y tan buena frente al Congreso. Tiene el apoyo de dos amigos, de Fortuny y Pellecer, que los conoce gracias al círculo social de Cristina. Ambos, Fortuny y Pellecer, con ideas altamente comunistas, es decir, ellos soñaban con un país comunista. Sin embargo, esa confrontación de contrarios es lo que a Jacobo Arbenz le ayuda precisamente a estar centrado en su ideal democrático, en su ideal capitalista,
pero con el apoyo fuerte de estos dos amigos, de estos personajes que le ayudan en la parte sobre todo de gobierno y académicamente a pensar el país. Sin embargo, en toda esta disputa, Arbenz recuerda cómo luego de un camino largo, forzado, de mucho trabajo, logra que la reforma agraria se apruebe en el país, con una que otra enmienda pequeña menciona, pero se aprueba en el país la reforma agraria. Entre otras cosas, la reforma agraria lo que proponía es que las tierras desocupadas, es decir, aquellas que no eran productivas, que no tenían, si tenían un dueño no las producía, sean entregado a los finqueros, a los campesinos indígenas, que los campesinos indígenas tomen posesión de estas tierras, las produzcan, reciban toda la asesoría técnica para producirlas y que de esa manera ellos comiencen también a crecer, a ascender socialmente bajo ciertas cláusulas como que los finqueros no vuelvan a comprarles de esas tierras a los campesinos. Bueno, es decir, era una reforma muy bien pensada, ¿no? Sin embargo, tanto finqueros como las grandes empresas, entre ellas la United Fruit, que era la que le llamaban el pulpo, recordemos que ocupaba gran parte del territorio, lo que hacen es comienzan a incentivar a que la gente haga revueltas que se salen del marco de la ley, como por ejemplo invadir tierras que sí son productivas o querer tomar control de propiedades que sí tienen un dueño fijo y legalmente constituido y armar revuelos, armar, nosotros diríamos relajo, ¿no? Y a querer justamente hacer ver que la reforma agraria en realidad lo que está produciendo es una fuerte convulsión social y quitando las tierras de sus dueños y por lo tanto creando sistemas comunistas que repartan la tierra según como cada uno quiera. Bien, esa campaña de prestigio local comienza a acrecentarse, tanto es así que la prensa local dice que el gobierno de Arbenz lo que en realidad está haciendo es queriendo que el país se convierta en una sede del comunismo muy presente en la Unión Soviética y de esa manera tomar la URSS, el canal de Panamá, este canal de gran transmisión comercial, para bloquear ese canal y de esa manera que el comunismo comience a aflorar en los países de Sudamérica, sobre todo, empezando por Centroamérica. Bien, frente a esto, la prensa extranjera también comienza a hacer mucho ruido, ya no hace falta ahondar en este tema porque la United Fruit habíamos visto que tuvo mucha influencia en eso. Estados Unidos, en vez de apoyar a Arbenz como él pensaba, lo comienza a atacar. En esa disputa se encontraba Arbenz, recordaba cómo estaba en ese momento. Y por si fuera poco, aparte de todo este revuelo que se le arma, comienza a escuchar que hay un ejército de liberación que aparentemente lo está comandando Carlos Castillo Armas. Claro, Arbenz no se cree que sea él porque dice, ¿cómo puede ser este militar? Que no le querían, que era un fantoche completo, que no fue bueno ni destacado en nada. Ahora querer dirigir un ejército, imposible, ¿no? No le cabía en la mente a una persona tan preparada como Arbenz que Castillo fuera un títere de Estados Unidos, de la United Fruit y de otros gobiernos dictadores como del generalísimo Trujillo, para él era inconcebible que alguien así sea puesto al mando. Sin embargo, ya sabemos que así era. Y por otro lado, también comienza a tener miedo de que internamente los militares comiencen a sublevarse, sobre todo porque llega al país un tal embajador llamado Peurifoy, enviado por Estados Unidos para exterminar completamente la amenaza comunista de raíz. Y Peurifoy tiene las agallas de decir, yo he venido a este país exclusivamente para erradicar el comunismo de tu gobierno. Entonces Arbenz recuerda cómo estuvo en esta situación tan compleja para él y de la cual aparentemente no logra encontrar salida y no la encontró porque recordemos que él empieza a pensar en todo esto ya en el exilio. Bien, eso fue todo lo que pudimos leer la vez anterior, el capítulo 9 era bastante extenso. Y ahora retomamos con el capítulo 10. Así que ahí vamos a ver qué sucede. Habíamos empezado ya a leer un poco del 10, veíamos cómo vuelve nuevamente la historia, parece ser del dominicano y de Enrique. Así que bueno, estamos poquitos, no sé si, bueno, los que estamos nomás, no sé si nos podrías ayudar leyendo, por favor. Claro que sí. Bueno, no le prendo la cámara porque estoy en el teléfono, ¿ya? Tienes el libro, ¿no? Sí, Ya, sí, desde el perfecto. 10, ¿verdad? Ya, Sí, 10, capítulo 10. ya. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Ya. A las 7 menos cuarto, Ricardo Bonachea León lo dejó en la puerta de la catedral. Comenzaba a oscurecer y las desvaídas luces de los faroles del Parque Central
acababan de encenderse. Había poca gente bajo los altos mangos, las jacarandas y las palmeras. Los lustrabotas y vendedores ambulantes de comida y baratijas empezaban a retirarse del lugar. El dominicano pensó que nunca había entrado en la Catedral de Guatemala y, como estaba abierta, decidió aprovechar el cuarto de hora que tenía para visitarla. Era enorme e impersonal, y más grande pero menos cálida y próxima que la ciudad de Trujillo. Sus muchos altares estaban mejor iluminados que el Parque Central. En una capillita vio la reproducción del Cristo Negro de Esquipulas, que, como no quisieron prestarle el original, el arzobispo Mariano Rosell y Arellano mandó hacer y paseó por todo el país en una cruzada anticomunista contra el gobierno de Arbenz. Era un gran tipo ese arzobispo. Se había ganado con justicia la condecoración pública que le impuso el presidente Castillo Armas. ¿Sería cierto que este también declaró general del Ejército de la Liberación Nacional al Cristo Negro de Esquipulas y que lo vistieran para la ocasión con uniformes militares? En este país ocurrían muchas cosas raras. Había poca gente rezando en las bancas de la catedral. ¿A cuántos sacudones habría resistido esta iglesia? A muchos, sin duda, porque Guatemala estaba erupcionada de volcanes, temblores y sismos. Él recordaba que a poco de venir, cuando estaba visitando esa joyita colonial que era Antigua, la primera capital del país, que por culpa de un terremoto se había mudado a este lugar, había sentido un temblor. Recordó la súbita sensación de inseguridad al notar que sus pies resbalaban, que el suelo se movía y ese ruidito ronco y amenazador que subía de las entrañas de la tierra. A su alrededor la gente seguía conversando y caminando como si nada pasara. En efecto, el temblor duró muy poco y pronto volvió a sentir el suelo quieto bajo sus pies. Respiró más tranquilo. Se había llevado un gran susto. Creyó que revivía aquí aquel terremoto que en 1946 destruyó media ciudad Trujillo y convocó un maremoto que dejó a 20,000 dominicanos sin hogar. ¿Saldría bien lo de esta noche? Sí, estaba muy bien planeado. Todo funcionaría a la perfección. Se sentía tranquilo. Solo mucho después, cuando ya todo aquello hubo pasado, se dio cuenta de que se había orinado sin querer y tenía mojado el pantalón. Recorrió todas las capillas y en la última un grupo de gente arrodillada rezaba en alta voz. Tenían las cabezas bajas y las caras tristes. Olía a incienso. Decididamente, comparado con la República Dominicana, Guatemala era un país bastante lúgubre. Cuando volvió a la entrada de la catedral, Enrique estaba ya allí, de uniforme, esperándolo. Buenas noches, mi teniente coronel, los saludó, burlándose y llevando la mano derecha a la gorra de plato. Cruzaron el Parque Central, ahora desierto del todo, sin cambiar palabra. Ahí estaba frente a ellos el enorme Palacio Nacional, mandado a construir por el dictador Jorge Ubico en uno de sus peores delirios de grandeza. Tenía pesadas columnas, cientos de lámparas, caídas de agua, un mural dedicado a Fray Bartolomé de las Casas. Y pese a que allí funcionaban casi todos los ministerios y la Dirección General de Seguridad, quedaba todavía mucho espacio sin llenar. Supongo que no vamos a entrar por la puerta principal. Intentó hacer una broma el dominicano para descargar un poco la tensión que se había apoderado de ellos. A medida que avanzaban, se iban ladeando hacia la izquierda para tomar la Sexta Avenida, lateral al palacio, donde pocos metros más allá, en la acera de la izquierda, se hallaba la Embajada de México, una gran casona colonial ahora también a oscuras. A ambos les sorprendió que no hubiera soldados ni guardias a sus puertas. Continuaron caminando en silencio, en una oscuridad casi completa, hasta la esquina donde, volteando a la derecha, se llegaba a la entrada de la casa presidencial, la residencia de Castillo Armas,
muy cerca del antiguo templo evangelista. Allí, Enrique se detuvo e hizo un gesto para que el dominicano se parara también. Sacó una llave de su bolsillo y aquel vio a su compañero tantear la pared con una mano, buscando una puertecita medio disimulada por la pintura verdosa del muro. Ahora Enrique, siempre a ciegas, intentaba localizar la cerradura. Cuando la encontró, forcejeó un poco y la puerta se abrió. Estaban en un garage. Enrique volvió a cerrar la puerta y le echó llave. Levantando una mano, indicó al otro que lo siguiera. Ya estamos adentro, pensó el dominicano. Ya no hay vuelta atrás. Estaba excitado y nervioso, como en otras ocasiones extremas, y para sentirse más seguro, acarició la cacha del revólver que llevaba colgado del cinturón. Enrique lo guió por unos pasillos solitarios y en penumbra cruzaron un pequeño patio con una única caricia y un jardincillo contiguo. No encontraron a ninguna patrulla de guardia. La orden había funcionado, pues de pronto Enrique se detuvo y estiró un brazo para que el dominicano lo imitara. Por aquí debe estar el pobre soldadito, murmuró. Lo de pobre le pareció al dominicano una broma de mal gusto. 11. Salió a escondidas sin que le sintieran los sirvientes, envuelta en la manta que le cubría, dándole una apariencia deforme, y por supuesto sin llevarse ni siquiera un alfiler de la casa de la que huía y a la que se había jurado no volver. Tenía cierto remordimiento de abandonar así al niño, pero estaba decidida y procuraba no pensar en eso, y habría tiempo para ello. Era noche cerrada, como caía una lluviecita delgada, invisible pero persistente, no había casi nadie en las calles del centro de la ciudad de Guatemala. Sabía muy bien dónde quería llegar. Era solo 12 manzanas las que separaban el barrio de San Sebastián del de San Francisco. Las hizo muy deprisa, envuelta en esa capa que le daba la forma de uno de sus fantasmones que en los cuentos de las comunidades indias poblaban las noches guatemaltecas. Los pocos transeúntes que encontró en el camino no la molestaron. Por el contrario, esas siluetas o bultos se apartaban a su paso, asustados. Solo un perro callejero se le plantó al frente, en la vereda, sin ladrar, pero mostrándole los dientes. Cuando llegó a la puerta con clavos de la casona colonial, en la que no había timbre, tocó decidida al daba de bronce 2, 3 veces con fuerza. Demoraron, pero tuvo suerte, pues la persona que le abrió fue Simula. Su antigua niñera la reconoció de inmediato. La hizo entrar en el gran zaguán de viejas piedras y artesonado profundo, lleno de ecos, y sin decirle una palabra, la abrazó y la besó. Martita sintió que las lágrimas de la criada le mojaban la cara, mientras Simula la acariciaba en la mortecina luz del zaguán. Marta le iba diciendo, ahogada por la angustia, ¿está mi papá? Quiero verlo. Decile que le voy a pedir perdón de rodillas. Haré lo que él me mande, todo el tiempo que quiera. Que me escuche por caridad, por compasión, por todos los santos. Decile que se lo imploro. Simula movía la cabeza, tratando de disuadirla, pero luego de un momento, viéndola tan desesperada, se puso muy seria y asintió santiguándose. Está bien, niña, voy a avisarle. Siéntese aquí. Ojalá que Dios, que el Cristo negro de Esquipulas, que la Virgen de Guadalupe hagan ese milagro. Marta se sentó en el pollo que circulaba el zaguán y esperó en estado febril el regreso de Simula. Recordó que había abandonado a su hijo dormido y que probablemente nunca más volvería a verlo. ¿Qué sería de él en el futuro? ¿Qué suerte correría? Sintió un estremecimiento en todo el cuerpo, pero ya era tarde para arrepentirse. Divisaba en sombras del jardín con estatuas de su antigua casa.
los jacarandás, las acacias, el grueso mango, y adivinaba detrás de los cuartos de la servidumbre la cocina, la lavandería, la jaula del perro que debía estar ya encerrado, la despensa cargada de provisiones. ¿La perdonaría su padre? ¿Volvería a vivir aquí? El corazón se le encogía de tristeza. Símola volvió al fin. Su silencio, sus ojos llorosos, su cara descompuesta hicieron saber a Martita que la respuesta del doctor Arturo Borrero Lamas a sus súplicas había sido negativa. Me dijo que le dijera que él no tenía ya ninguna hija, balbució con ronca voz, que la que tuvo se murió y que está enterrada junto a sus hermanitos, que si no se iba pronto, haría que los criados la sacaran a palos, que la amparen todos los santos, niña Marta. Símula dio un sollozo y se santiguó, y tomándola del brazo, la fue llevando hacia la puerta de calle, a la vez que abría el antiguo portón, balbució: váyase, niña, que el Santo Cristo la ampare, y también a su hijito, esa pobre criatura. Le prometo que iré a verlo de tanto en tanto. Se santiguó de nuevo y trazó la señal de la cruz sobre la frente de Miss Guatemala. Cuando el portón se cerró tras ella, Marta sintió que la lluvia era más densa. Ahora caían sobre su cara unos goterotes gruesos y oía truenos a lo lejos, sobre la cordillera. Estuvo inmóvil, mojándose sin saber qué hacer, dónde ir. ¿Volvería a casa de su marido? No, nunca. Sobre eso no tenía dudas. ¿Se mataría? Tampoco. Ella jamás se sentiría derrotada. Apretó los puños, no había vuelta atrás. Siguiendo un súbito impulso, echó a caminar. Estaba empapada, pero resuelta. Gracias, mamá. 15 minutos después, Gracias. ¿sí? Eh, Ya. Katy, ¿nos puede ayudar, por favor? A ver. 15 minutos después, pasó delante del enorme Palacio Nacional. Lo contorneó y se dirigió por la Sexta Avenida a la Casa Presidencial. Chorreaba agua de pies a cabeza y tiritaba al pasar frente a la iglesia evangelista. Pero al llegar donde quería, recuperó la serenidad. Sin vacilar, se acercó al retén de soldados que hacía guardia a la entrada de la vasta residencia. Cercada por unas verjas, detrás de las cuales se divisaba un alto muro lleno de ventanas en sombras. Se encaró con el puñado de soldados que tenía todos la vista clavada en ella. ¿Quién es el jefe de ustedes? Los soldados se miraban unos a otros y le examinaban de pies a cabeza. ¿Qué se te ofrece?, preguntó uno de ellos al fin, con brusquedad. ¿No sabes que aquí está prohibido pararse vos? Necesito hablar con el presidente de la República, repuso ella en alta voz. Oyó unas risitas y el soldado que le había hablado antes dio un paso hacia ella. Seguí tu camino, muchacha. Su voz era amenazante. Ándate a dormir. Te podés resfriar con esta lluvia. Soy la hija del doctor Arturo Borrero Lamas y la mujer del doctor Efrén García Ardiles, dos amigos del presidente. Anda y decile que quiero hablar con él. Y no me volvás a tutear porque te podría costar caro. Las risitas desaparecieron por completo. Ahora, en la semipenumbra, los ojos de los soldados delataban preocupación y sorpresa. Se estarían preguntando si ella era lo que decía o estaba rematadamente loca. Espere aquí, señora, dijo por fin el soldado que la había tuteado. Voy a llamar al jefe de guardia. Pasó un tiempo interminable, escrutada siempre por los soldados del retén. Algunos lo hacían con disimulo y otros con grosería. La lluvia se había espesado y traqueteaba de vez en cuando por la esquina algún viejo automóvil con las luces prendidas. Por fin, el soldado volvió con otro hombre. Debía ser un oficial, pues tenía un uniforme distinto. Buenas noches, le dijo, acercándose a ella y llevándose una mano a la visera. ¿Qué se le ofrece por aquí? Hablar con el presidente, dijo ella, con voz que mostraba una seguridad que no tenía. Dígale que soy Marta Borrero Parra, hija de Arturo Borrero Lamas y esposa de su amigo Efrén García Ardiles. Ya sé que es tarde. No lo molestaría a estas horas si no fuera muy urgente.
El oficial permaneció un rato silencioso, examinándola. El presidente no recibe nunca a nadie sin una cita previa. Masculló al fin. Pero bueno, ya veremos. Voy a preguntar. Espere aquí. Pasó un rato tan largo que Marta pensaba que el oficial no volvería nunca. El agua había empapado ya totalmente la mata que la envolvía. Sentía escalofríos. Cuando el oficial por fin retornó, le indicó por señas que lo siguiera. Martita respiró aliviada. Entraron a un pasillo iluminado apenas por unas luces débiles. En un cuarto había un hombre de civil fumando, que la miró de arriba abajo. El oficial le indicó: lo lamento, tengo que comprobar si no lleva armas. Ella asintió. El oficial le pasó las manos por todo el cuerpo y se demoró, palpándola. El civil que fumaba, más indio que ladino, mantenía el cigarrillo en la boca mientras aspiraba y botaba el humo, y tenía una sonrisita burlona y excitada en los ojos. Vení conmigo, dijo el oficial. Fue otra caminata por salones desiertos, un pequeño patio con maceteros y enredaderas, donde vio deslizarse un gato. Allí advirtió que súbitamente había dejado de llover. El oficial abrió una puerta, el cuarto estaba lleno de luz. Sentado en un escritorio divisó al coronel Carlos Castillo Armas. Al verla entrar, se puso de pie y fue a su encuentro. Era un hombre no muy alto, con el pelo muy corto, unas enormes orejas puntiagudas y tan flaco que se le transparentaban los huesos de la cara y los brazos. Tenía unos ojitos de ratón y un bigotito mosca algo ridículo. Vestía un pantalón caqui y una camisa sin mangas que mostraba sus brazos lampiños. Marta sintió la mirada movediza con que la examinaba, deteniéndose un momento en la manta que la cubría. ¿De veras sos la hija de Arturo y la mujer de Fren? Le preguntó parado a 1 metro de ella. Martita asintió, y como respondiendo a una pregunta secreta añadió, enseñándole el anillo que llevaba en el dedo anular: nos casamos hace unos 5 años. ¿Se puede saber qué haces aquí, a estas horas de la noche y sin haber pedido antes una cita? No sabía dónde ir, confesó Miss Guatemala. Sentía que se le saltaban las lágrimas, pero se dijo: no voy a llorar. No daría este espectáculo de mujer débil y desamparada. Y en efecto, no lo dio. Habló con voz vacilante al principio y luego resuelta, decidida a contarle todo. Me he escapado de la casa de Fren. Mi padre nos casó a la fuerza, porque Fren me preñó. No aguanto más vivir con él. Me salí sin que nadie me viera. Fui a casa de mi padre, pero me rechazó. Me hizo decir que su única hija ya estaba muerta, que si no me mandaba a mudar me haría echar a palos por el servicio. No sabía ni tenía dónde ir. Entonces se me ocurrió venir aquí a contarle a usted mi historia. El coronel Castillo Armas estuvo mirándola un buen rato con sus movedizos ojitos de ratón. Parecía desconcertado, dudando sobre si había oído bien. Finalmente dio un paso hacia ella y la tomó del brazo. Sentate, estarás cansada, dijo, con una entonación más cordial. Algo en él se había dulcificado. ¿Creía todo lo que ella le había dicho? Vení por aquí. Le señaló un sofá. Martita se sentó, se dejó caer sobre los almohadones y solo entonces comprendió que estaba exhausta y que si hubiera seguido de pie se habría desplomado. De tanto en tanto tenía estremecimientos de frío. Castillo Armas se sentó a su lado. Estaba vestido de civil o de militar. El pantalón caqui y los botines negros parecían los de un uniforme de faena, pero no la camisa color pardo sin mangas. Sus ojillos inquietos, grisáceos, la examinaban con curiosidad. Todavía no me has dicho por qué viniste aquí. ¿Por qué donde mí? Te llamas Marta, ¿no? Yo tampoco sé qué hago aquí, confesó ella y notó que balbuceaba. Creí que mi padre me perdonaría. Cuando me mandó decir que estaba muerta para él, se me vino el mundo abajo. No voy a volver donde Fren. Nuestro matrimonio ha sido una mentira, solo para darle gusto a mi padre y guardar las formas. Y, para mí, una pesadilla de 5 años. No sabía dónde ir
y de repente se me ocurrió venir a verlo. Muchas veces le oí decir que usted y Efrén habían sido amigos. El presidente asintió. Jugábamos fútbol de chicos, dijo con una vocecita aguda algo chillona. Que yo recuerde, Efrén no era comunista entonces, muy católico más bien, igual que tu padre. Contámelo todo, desde el principio, será lo mejor. Y fue lo que Martita hizo, mucho rato frotándose los brazos cuando le daban escalofríos, sin cesar de hablar. Le contó cómo en aquellos fines de semana dedicados al rocambor, a los que su padre la dejaba asistir, sorprendida por la hostilidad que despertaban las creencias políticas de ese médico tan serio, el doctor Efrén García Ardiles comenzó a intimar con él, haciéndole preguntas sobre política y advirtiendo al mismo tiempo cómo ese amigo de su papá, de ideas tan recalcitrantes, así decía el doctor Borrero, empezó a mirarla de pronto, disimulando para que no lo notaran los otros señores del Rocambor. Ya no tanto como a una niña curiosa, sino como una mujercita en embrión, y como había ocurrido aquello que la dejó embarazada. Si querés, Martita, como sos tan inquieta, tan curiosa sobre la política, podrías venir a mi casa de tanto en tanto, a la salida del colegio, por ejemplo. Allí, mejor que aquí, te podría ir poniendo al tanto de todo lo que quisieras saber. Ya me he dado cuenta de que sos muy curiosa. Pero mi papá nunca me daría permiso para ir a su casa, doctor. No tenés para qué decírselo. Bajó la voz Efrén hasta convertirla en un susurro, espiando en tono inquieto. Podrías venir después del colegio, diciéndole a Arturo que te vas a estudiar y haces las tareas donde una compañera, por ejemplo. ¿Qué te parece? Ella aceptó aquel jueguito, no tanto por la curiosidad política, sino por el riesgo que entrañaba, algo que le gustaba todavía más que la política, y que sería aún, no lo sabía, el santo y seña de su vida, correr riesgos. Y lo hizo, pues. Cuando le contaba a Castillo Armas la mentira que había dicho a su padre, que se iba a hacer los deberes que les dejaban las monjas del colegio belga guatemalteco a la casa de su amiga Dorotea Cifuentes, y se iba más bien al hogar del doctor Efrén García Ardiles, y como éste la hacía pasar a su consultorio, vio en los ojillos del coronel se encendía una lucecita especial, una sonrisita curiosa, como si su historia hubiera despertado en él intensos deseos de saber más, de conocer en detalle todo aquello. Tati, Trátame de tú. paremos un ratito nada más.